Bienvenidos. Es un privilegio grandioso, glorioso estar en la casa del Señor. Todos los días, decía David, prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Qué maravilloso es. Vamos a preparar las Sagradas Escrituras en el libro de Esther. Esther se encuentra en el Antiguo Testamento. Está después de Nehemías. Está por Crónicas. Bueno, está ahí por uno de los primeros libros en el Antiguo Testamento. Y vamos a tomar la lectura en el capítulo 2 del 1 al 4. Ahí nos vamos a iniciar con esta lectura, ¿verdad? Y este tema lo he titulado Preparándonos para el noviazgo. Es un tema muy hermoso. ¿Todos tienen ya? Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, sosegadas. Espérame un segundo, por favor. Todos la tenemos. Quiero que todos tomemos la lectura, que todos participemos de igual forma. Quiero que todos la llevemos. Ya. Esther 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de la que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade, aquí está hablando, en este reinado, está buscando una esposa, ¿verdad? Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Bien. He titulado este tema Preparándonos para el noviazgo. Digámosle: Padre maravilloso, te rogamos, te suplicamos, Padre, que nos hables, que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, para que mi fe sea avivada, cimentada en ti, Señor, y que esa misión que viene de parte de ti sea arraigada en mi corazón, para el cual tú me has levantado. Gracias. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Bien, en este tema maravilloso estamos viendo que la novia, aquí está tipificando a la novia de Cristo. Entonces, vemos que la iglesia del Señor es la novia del Señor, la iglesia. Esto lo afirman las escrituras una y otra vez. Y en esta declaración se basa todo el plan de redención y el hecho de que vamos a vivir eternamente y para siempre con nuestro Dios. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Es que es necesario entender este concepto simbólico, porque si no, no vamos a comprender nada de la redención y no vamos a comprender para qué hemos sido llamados. No vamos a entender cuándo y por dónde luego sigue en el noviazgo, el arrebatamiento, el rapto. Si nosotros no entendemos que Cristo es el novio, la iglesia, la novia, entonces no entiendes nada. Toda la relación que tenemos con Dios es una relación de amor. Es una relación como de una novia y de un novio. El plan de redención tiene que ver con que Dios ha buscado una esposa. ¿Para qué? Para casarse. Una esposa que cada día capacita, prepara. En el Nuevo Testamento, Pablo lo aclara específicamente, que dice que como Cristo, la analogía de la familia. Pero bien, vamos a leer Isaías. Vamos para afirmar este concepto. Isaías 61, para que veamos este concepto divino de la iglesia. Isaías 61:6, por favor, dice la palabra del Señor aquí. Y
Y nosotros seremos llamados, dice, sacerdotes. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Nosotros somos ministros. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión, era como tú y yo antes andábamos antes. En el versículo 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latronicio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será, como dice, será conocido entre las naciones y sus renuevos en medio de todos los pueblos. Todo lo que vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Ese es el pueblo de Dios. Eso, y en gran manera nos está hablando. Me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Mire, tú eres salvo porque Dios te llamó, te escogió, me rodeó de manto de justicia y como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Ahora entendemos esta tipología. La iglesia que el Señor redimió con su sangre es la novia de Cristo. Estamos entendiendo este término. Isaías 49, versículo 18. Vea, por favor, Isaías 49, 18. Vamos. Alza tus ojos alrededor y mira todos estos que han venido aquí. Dice, vivo yo, dice. 49, 18. Alza tus ojos alrededor y mira todos estos que se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, porque está hablando el Señor ahí. Está hablando, vean, entonces, porque quiero que quede bien cimentado cómo vamos a prepararnos, cómo y quién es ese novio, ¿verdad? Y dice, vivo yo, dice Jehová, que todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destructores serán apartados lejos. Vean, y dirás en tu corazón, ¿quién engendró esto? ¿Por qué? Es el misterio más grande de todos los tiempos, que de repente un pueblo que no era, ahora es. Tenemos que, nosotros aquí nos está diciendo que antes éramos los blasfemos, éramos los perdidos, éramos personas perdidas totalmente, ahora somos redimidos. Y dice, imagínate en el versículo 21 lo que dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina, desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola, donde estaban solo. Así dice Jehová de los ejércitos. Ahora somos ramas injertadas. Antes éramos diferentes, éramos pecadores, inmundos, malditos, pero Él nos ha levantado. Entonces es claro. Dice, Él no hace excepción de personas. Entonces tenemos que comprender que tú y yo somos la novia de Cristo. Y habla que a través de su presencia, que a través de su redención, a través de su gracia nos levanta en todas las naciones, en todo el mundo, en pueblos, en todo lugar donde tú y yo estemos. Él hará resplandecer su poder, su gloria en todo, porque en sus brazos nos trajo, dice, en sus brazos con lazos de amor, porque somos la novia de Cristo. Lo dice todo este capítulo 49 de Isaías. Levantaré banderas. Vea qué hermoso lo que dice. Y levantaré bandera. ¿Cómo
cómo nos habla, cómo es Él que es nuestro representante. Él es nuestro resplandor, Él es la gloria en nuestras vidas. Él dice que nadie se avergonzará. El que espera al Señor, a igual forma Él no se avergonzará de nosotros. Estamos poniendo las bases totalmente para poder comprender con exactitud que desde Génesis hasta Apocalipsis el plan divino es que tú y yo nos convirtiéramos en la esposa de Cristo Jesús. Tenemos que entender, porque allí en el plan de redención tenemos que llegar a estas escrituras, a estas bases, porque las escrituras, la palabra del Señor es la que nos instruye la tipología, porque Esther muestra toda la tipología de lo que es la iglesia, quiénes somos nosotros, la esencia, el proceso de quién somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia convirtiéndose en la esposa de Cristo. ¿Sí entiende ese término? Porque es importante, pueden comprender eso, si lo pueden entender, que esa base fundamental tenemos que estar conviccionados totalmente. Vea, una persona que no entiende quién es en el Señor está perdido. Vamos a analizar de acuerdo la tipología del libro de Esther, quién es el rey Asuero, porque en la comparación con la iglesia quizás no haya podido captarlo, pero el mensaje total es que tú y yo somos la novia de Cristo. En su caso usted puede leer detenidamente todas estas escrituras, pero quiero que meditemos con la base fundamental de este libro, que la tipología de la iglesia y la topología que nosotros somos la novia de Cristo. Bien, voy a redimirles, a resumir totalmente toda la historia, porque la historia que nos muestra Esther es el proceso de la iglesia cuando tú te conviertes en la novia, cuando nos hemos convertido en su novia. Porque así, de esta manera, la simbología es a través de una persona. Y aquí está hablando, el contexto de este mensaje, nos está hablando del rey Asuero. Bien, este era el rey más excelso de la tierra. Y en esta escritura nos tipifica a Jesucristo, que es el único rey excelso sobre toda la tierra. Nos habla que el rey Asuero estaba haciendo una fiesta y mandó a llamar a su reina Vasti, que así se llamaba, su esposa, y le dice: ven, acompáñame en esta fiesta, quiero exhibir la corona real, porque la palabra dice que la mujer es la corona del hombre, y él quería exhibir a su reina, porque esa era la costumbre en aquellos tiempos. Pero Vasti, que le dijo: oh no, sabes, estoy muy ocupada, estoy yo muy ocupadísima, yo tengo mi propia fiesta, yo no tengo tiempo, la verdad no tengo tiempo. Ella tenía su propia fiesta. La reina Vasti era la esposa del rey Asuero. Preste atención. Bueno, ¿cómo es posible que me vas a dejar solo? Si yo he trabajado para ustedes, yo los he levantado, los he ayudado. ¿Y cómo es posible, le dice el rey Asuero a Vasti, que tú me contestas de esta forma? Yo te estoy llamando, te estoy rogando, te suplico a la reina Vasti, que está tipificando, véalo usted, porque el rey Asuero tipifica a Jesucristo en esta historia. Pero bien, fíjate. Ahora vea, usted solo vea. Vasti representa la nación de Israel, que se quedó enamorada de todos sus rituales y de toda su religiosidad, que no comprendieron, no recibieron al sabio, a Jesús. Entonces Asuero mandó a llamar a todos sus gobernantes, a los sabios, a los consejeros, y les dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Vasti no quiere venir. Entonces ellos le dijeron: córtala, porque ellas te está fallando, entonces todos lo van a hacer contigo. La palabra lo describe. La palabra dice claramente
que en cuanto todo el pueblo de Israel no creyó al espíritu de verdad, se le entregó un espíritu de mentira. Y bueno, no nos vamos a ir tan lejos, porque no es que lo abandonó, sino ¿por qué? Porque Israel siempre verá la luz de Cristo, porque dice las escrituras en Romanos que a puro trancazo en la gran tribulación es literalmente la depuración del pueblo de Israel. Pero un día, la palabra lo describe, un día se va a arrepentir, ¿verdad? Bien, entonces veamos la historia. Cuando Vasti es quitada de medio, entonces surge algo extraño. Hicieron un certamen, ¿para qué? Para que el rey escogiera una novia. Bien. Y traen, dice las escrituras que trajeron de todos los pueblos y de todos los lugares, y ahí entre ese certamen llega Esther, que no era hebrea, no era judía. Nosotros no somos hebreos, no somos judíos. Cuando el Señor nos sacó de las naciones, nos sacó del mundo, nosotros no éramos hebreos, no somos judíos. Entonces ella nos tipifica al pueblo. Entonces preste atención. En este momento, cuando Esther llega a la presencia del rey Asuero, aquí vamos a encontrar, preste atención, 4 fases de las cuales el Señor nos ha dado a nosotros, que es la iglesia. ¿Cuál es la primera fase? Es la redención o la reconciliación. Mira lo que dice Esther, capítulo 2 y versículo 9. Y la doncella Esther agradó a sus ojos. Vea lo que pasó. De repente Esther se apareció de entre medio de un montón de vírgenes y la ve precisamente a ella. Y le agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Qué maravillosa es esta palabra. Usted ve el poder de Dios, se muestra. La maravilla del evangelio nos lo muestra. No es que tú y yo lo amamos, sino que Él nos amó primero a nosotros. ¿Quién? Él nos amó porque somos redimidos. Esa es la gracia de Cristo. Cuando nosotros estábamos dispersos, estábamos lejos, cuando éramos ignorantes, cuando no nos interesaba, cuando le dábamos la espalda al Señor, Él murió por ti y por mí. Y la palabra del Señor dice, bueno, hay muchas personas que dicen pueden ofrecer su vida por sus familiares, pero ¿quién muere por un enemigo? ¿Quién muere? Nosotros éramos enemigos de la cruz y Jesucristo literalmente murió por ti y murió por mí. Y eso es la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Porque la gracia es un favor que tú y yo no merecemos. No merecemos la gracia nosotros. No merecemos estar en el reino o compartiendo estas bendiciones. Nosotros no pagamos un centavo por la salvación. ¿Por qué? Una de las cosas más detestables delante de Dios es el orgullo. Porque el hombre cree que él puede y él sabe hacer, ¿no? La palabra del Señor dice que resiste a los soberbios. La gracia del Señor, eso es lo que ha llegado a nuestras vidas, sino es la bendición. Y Él dice que da gracia a los humildes y detesta y ve de lejos a los soberbios. La bendición más grande es la sensibilidad, la humildad de recibir esa gracia. Y no creernos que yo puedo, que yo sé hacerlo todo. Proverbios 3 dice que no nos confiemos en la inteligencia, en la sabiduría y lo que nosotros podemos hacer. De ninguna manera no, porque por gracia, por la gracia de Cristo estamos aquí. La misma gracia que el Señor ha permitido que hemos llegado a sus pies es lo que nos permite caminar cada día en la presencia de Dios sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque por gracia nos levanta, por gracia nos guarda, nos cuida. Bueno, ahora vemos que el rey Asuero a él no le importó de dónde venía Esther. La vio, la amó. Así fue con nosotros. Jesús nos vio y nos amó. ¿Sí está entendiendo? ¿Está entendiendo? Es una historia, simboliza
simbólicamente nos está hablando cómo Dios actuó con nosotros. El rey Asuero dijo: amo a esta mujer, denle todo lo que esta mujer necesita. Y él no preguntó quién era. No era judía, no era hebrea, y dijo: denle todo. Imagínense, ahora usted puede imaginar, Esther se puso a pensar: ¿cómo encontré gracia delante del rey? Pero porque llegó una mujer con un corazón humilde, llegó a los pies a rendirse, a suplicar, a rogar a la gracia, a la misericordia. Y el rey dice: denle todo, denle todo. ¿Y por qué lo recibe? ¿Por qué recibe Esther todo esto? Por medio de la fe, porque esa es la salvación. La salvación es por gracia, pero se recibe a través de la fe. A través de la gracia recibo la salvación, pero a través de la fe yo la recibo. La parte de Dios es la gracia, pero mi parte es la fe. Esta mujer recibió por fe todo lo que el rey le ofreció. Entonces ve la redención, el perdón, la gracia de Cristo Jesús. Nadie puede decir: yo lo merezco porque yo hago atributos, porque yo hago puntos, porque yo soy único o yo soy exclusivo, porque como yo no hay otro. Altivez, orgullo, soberbia. No, tenemos que hacer un balance en la vida cristiana y en la vida que no se quiere dejar. Pero esta mujer dejó todo, le cree al rey. Tenemos que creerle a Dios. Todas las bendiciones que Dios te da a ti, tú tienes que recibirla y aceptarla, porque es la bendición que Dios trae para que tú, como la novia de Cristo, estemos bajo sus brazos. Si no, veamos por favor en Efesios. Veamos por favor. Quiero que me busquen su misericordia y su gracia, por favor. Quiero que veamos esta cita. Efesios 2:8. Enfaticemos aquí. Es demasiado importante. En Efesios 2 y versículo 8, por favor. Dice lo siguiente. Vea qué hermoso. Porque por gracia sois salvo. Por gracia. Por medio de la fe. ¿Y esto qué? Esto no es de ustedes. Esto es un don de Dios. No es tuyo. No por obras. No por obras. No por lo que tú crees. Por lo que tú hagas. Por lo que tú has alcanzado. Es por lo que Él otorga en tu vida para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si la salvación fuera por obras, entonces solo los millonarios se salvaran, ¿verdad? No, así no funciona. El Señor niveló totalmente. Hizo un nivel. ¿Por qué? Porque es por gracia. Es general. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, ancianos. Lo único que tenemos que tener es la capacidad de creer. Creer que Él nos ha llamado. El que no entiende esto no sabe nada. Por eso, cuando ve que el rey ve a Esther, inmediatamente la amó. Pero Él no permitió voces de nadie. Pues claro, Él es Dios. Pero nadie hablando del rey Asuero, ¿verdad? El rey Asuero no permitió: oh no, pero ella no es judía, ella no es hebrea, pero mira que no tienes papás, que se crió apenas con un tío. No, encontró gracia delante del rey. Encontró gracia, dice, delante del rey. Hablando del rey Asuero, que tipifica que tú y yo somos la novia de Cristo. La gracia de Cristo. Porque por gracia somos salvos nosotros. Somos un tesoro, dice. Estamos un tesoro, pero somos barro. Y el barro es frágil, es sucio. Cometemos errores, pero todo esto no nos exonera que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Y
que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. No hay mérito alguno en nosotros, no es por justicia propia, porque nuestras justicias propias son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Es la reconciliación o la redención, que viene a través de la gracia divina, ¿verdad? Va notando, ¿verdad? Usted entra al reino, es salvo a través de la gracia. Eso sí lo tenemos bien en claro, lo que es la gracia, que cómo es que somos salvos. Nos deja bien en claro que nosotros somos redimidos de esta forma, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Estamos entendiendo, para que tú y yo seamos prósperos en el camino del Señor, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe, ¿verdad? Fe. Y para recibir la sanidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. Para ser bendecidos, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. Porque si somos hijos de Abraham, mediante la fe, dijo, Abraham recibió por fe porque dice a través de la fe fue contada por justicia. Entonces la fe está por encima de las obras justas que nosotros hagamos. Pues claro, no obstante, no es que no se destacan las obras, porque veamos, por ejemplo, veamos en el versículo 11 lo que dice. Veamos, capítulo 2, versículo 11, por favor me sigue. Vea lo que dice. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ok, bueno, en el momento que Esther encuentra gracia, el rey, ¿qué fue lo que hizo? La desnudó y la desprendió de toda la familia y se la llevó exclusivamente para él. Preste atención, escuche bien lo que pasa aquí. Después de que tú y yo encontramos gracia divina, nosotros tenemos que hacer, empezar a desarrollar la devoción a Dios. ¿Sí entendió? Tenemos que empezar a desarrollar. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es nueva criatura, ¿verdad? Por gracia, ¿verdad? Pero bien, veamos un detalle. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo pasado quedó pasado. Entonces vemos que de repente Esther se encuentra con el Señor, recibe la gracia del Señor, recibe la gracia de Asuero, y dice que debe abandonar todo. Abandonó todo, sus utensilios, sus cosas personales, su casa, su ropa, todo. Abandonó todo y se fue con el rey Asuero. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, va a haber una demanda de parte del Señor para que tú y yo empezamos a vivir para Él, en Él y por Él. ¿Sí entiende? Nunca usted crea en palabra de personas que usted ve que ni siquiera no tienen tiempo ni siquiera para escuchar la palabra del Señor, que no apartan tiempo para buscar de Dios. No creas, tú debes de creer en el que te levantó, en el que te reconcilió con Él, en Él. Es que esa es la virtud de que tú recibes la gracia del Señor, para seguirle. ¿Para qué? Para llegar y continuar la vida devocional para que, o sea que ser cristiano no es cualquier cosa. No fue cualquier cosa lo que hizo Esther, porque esa es una historia de una mujer que tipifica la iglesia, y lo que hizo Esther es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque Asuero tipifica a Jesús y Esther la iglesia. ¿Y qué hizo esta mujer? Abandonó todo, aún hasta cosas buenas que tú crees que son buenas para ti. Pero bueno, la palabra lo dice así. Tenemos que dejar los amigos, familias quizás, parientes. Veamos, Mateo 19, veamos. Cualquiera que haya dejado casas. ¿Las casas son malas? No, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿los hermanos humanos son malos? Hermanas, ¿son malas o malos? Bueno,
pero aquí dice la escritura. Bien, padres, madre, mujer, hijos o tierras, cualquiera que haya dejado esto por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y después la vida eterna. Ve, las primeras cosas que el Señor te quita cuando tú llegas a Él no son cosas malas, y son cosas malas también. Ahora sí no entiendo, va a decir, ¿verdad? Le quita a veces cosas que no tiene en lo absoluto nada de malo, ¿verdad? Pero tenemos que demostrarle a Dios que Él es el primero en nuestras vidas. Primero Él es. Jesús dijo algo muy chocante. Dice, el que ame más a padre o madre más que mí, no es digno de mí. Entonces usted va en contra de los papás. No, claro que no. La palabra dice que hay que honrar a los padres. Pero si nosotros amamos más a lo terrenal y entonces imponemos más el amor a lo terrenal que a Dios, entonces, ¿qué dice? Nos dice que no somos dignos de Él. Tenemos que cortar lo que hace un ídolo en nuestros corazones para recibir lo eterno. Porque primeramente buscar el reino de Dios y después todo vendrá por añadidura, ¿verdad? Y la tercera fase que nos enseña el libro de Esther en el proceso de la redención es la santificación. La santificación, sí no le va a gustar a muchos. Esta palabra infunde temor, crítica, burla, desprecio. Vamos, versículo 2. Veamos por favor el versículo 12 del capítulo 2, donde estamos. ¿Sí lo tiene? Veamos. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, no podían entrar a ver al rey, sino estaban 12 meses conforme a la ley de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Un año en remojo tenía que pasar la doncella. Piénselo, un año en remojo. Allí tenía que estar, literalmente. ¿Y qué cree usted? Para quitarle todas las impurezas que había en la piel, todas las impurezas. Por eso es lo mismo que pasa en la santificación. El óleo de mirra era, pues, literalmente con lo que se embalsamaban a los muertos. Mirra, ¿qué significa? Significa muerte. ¿Y qué significa? ¿Y qué es la santificación? La santificación es morir al mundo para vivir en el reino del Señor, para vivir para Dios. Eso tipifica. Es cuando tú dices, no, yo no puedo, aunque seas una nueva criatura, dices, yo no puedo dejar de hacer esto, no puedo cambiarlo. Pero eso es santificación. Y no es algo que las vírgenes tenían que hacerlo, sino no podía entrar a la presencia del rey. Y ese es el problema de muchas personas que predican de la gracia, como que si la gracia no demanda santificación. Bueno, ¿sí me entendió? Dicen muchos, como estamos bajo la gracia, vivamos como cristianos alegres, como cristianos vivamos como cristianos de nueva modalidad, vivamos como cristianos de la prosperidad, vivamos como cristianos de la nueva prosperidad, y donde el cristianismo se mueve a través de todo lo que yo quiero ver, que mis ojos sean agradables para mí, porque ese es el problema. Predican de la gracia, hablan de la gracia, no se puede divorciar la santificación de la gracia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque sí, todo por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero ¿dónde está la santificación? No se puede divorciar, señores, no. De ninguna manera, aquí lo dice, lo estamos viendo, tipifica que no podía ver al rey. Porque tenía que estar depurada para quitarle todas las manchas. ¿Para qué? Para que toda mancha
fuese totalmente limpia, santificada. Ese era el proceso que hacía. ¿Se imagina? Sí, veamos en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Dios. Fuimos escogidos, ¿para qué? Para ser santificados, apartados. Efesios 5:27, para los que están esperando la trompeta, dice: para santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas y sin arrugas. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Y es grave. No predique gracia sin santificación. Y el que predica santificación no predica gracia. Y es un desbalance terrible, porque se convierten en fariseos. ¿Por qué? Porque se meten en la ley y desconocen el poder de la gracia. Pero todo el que predica gracia, 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 y siguen siendo inmundos y pecadores y mundanos, ¿qué está haciendo? Están perdiendo el tiempo. Están desagradando la misericordia, el poder y la gracia de Dios, por el cual a través de la gracia tenemos que ser santificados. ¿Para quién? Para Cristo, para Él. Porque este versículo sí creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Bien, pero cuando el Señor dice que viene a buscar una novia sin mancha, está hablando de una novia que tiene que pasar por remojo. Está hablando de una novia que aprendió a morir a sus deseos carnales, a una novia pura, una novia que se lavó en mirra, que fue embalsamada y que murió a las cosas terrenales, a las cosas que mundanalmente la hacen vivir. Hay mucha gente así, muchas personas, y no lo ve porque no se les enseña, porque no lo estudian, no lo analizan, porque no hay quienes instruyan. Debemos de comprender que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, cuando dice nadie, es nadie. Por eso, preparándonos para el noviazgo. Bien, veamos la cuarta fase. Veamos. Claro, cuando predica reconciliación, redención, gracia. Pero cuando se predica de devoción, cuando se habla de santificación, hay problema, ¿verdad? Porque si no te juzgan de pura santificación, santidad es santidad. Bueno, bien, pero veamos esta fase que es un poco difícil de dirigir. Esta cuarta fase que vamos a ver en el plan de redención del Señor es una fase que la mayoría del cristianismo creen que es obsoleto. La mayoría. La primera fase es reconciliación, devoción, santificación. Pero la cuarta, ¿cuál es la cuarta? Es lo que Él nos ha asignado. ¿Qué es lo que el Señor nos ha asignado a nosotros? Piensen, ¿qué es? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo con el gadareno? Jesús agarró al gadareno, lo libertó de 10,000 demonios que habían en él. Lo libertó, lo sanó, lo libró. Entonces, en determinado momento le dijo: tú sabes qué fue lo que yo hice, te liberté, te sané, eres una nueva persona, eres diferente, pero no lo hice para que tú estés ahí bonito, sentadito, sino para que tú vayas a los tuyos y vayas y le digas todo lo que yo he hecho contigo. Ve a los tuyos. Le dio a él una asignación. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos? Pero el 90% del cristianismo creen que no tenemos que evangelizar, que no tenemos que discipular, que no tenemos que predicar el evangelio, que no tenemos que alcanzar otras almas, que no tenemos que alcanzar a nuestra familia, que no tenemos que darle testimonio a nuestros hijos y a la familia. Muy devotos, muy santos, muy religiosos, pero ni siquiera a su familia le predican la palabra, ni siquiera le dan testimonio. Y eso es tan difícil en el evangelio.
La religiosidad es solamente la persona que llega a la iglesia, abre las escrituras, que bien, me gustó mucho, pero saliendo de la casa del Señor vuelve a ser la misma persona que era, siempre lleno del mundo viejo, de ese mundo que solamente que lo deja atrás, porque ya diciendo que es nueva criatura, pero deja el hombre viejo por ahí guardadito, del cual se embiste de repente y la nueva vida la deja. En vez de seguir viviendo en el palacio, ¿verdad? Hablando de la historia que estamos viendo de la reina Esther. Bien, Esther tenía 7 doncellas. La cuidaban, había mucho oro, le hacían masajes, me imagino, estaba muy cómoda Esther. Pero de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Esther? Hay un hombre que representa el anticristo, se llama Amán. Este hombre decide matar, exterminar a todo el pueblo judío. Veamos. Y vemos, nos encontramos con Mardoqueo, que es el tío de Esther, como profeta. Un profeta era un vidente en ese entonces. En ese entonces eran videntes, porque hoy no, ¿verdad? Se dio cuenta lo que Mardoqueo, como él siendo el tío de Esther, se da cuenta que hay una conspiración para matar al pueblo de Dios, como lo sigue siendo hoy. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos que Mardoqueo le envía a decir a Esther, le envió: ¿sabes qué, Esther? Tú fuiste llamada para esto, porque el pueblo va a hacer, hay una conspiración para fusilar y matar al pueblo. Y Esther le dijo: ¿qué? Pero, parafraseando, ¿verdad? Pero, eso está muy incómodo, muy peligroso. Oh no, eso no es parte del plan. Porque, ¿qué es lo que Esther le mandó a decir a Mardoqueo? Veamos en el versículo, capítulo 4 y el versículo 10. Vean lo que dice. Vean. Oh, ni siquiera fue. Y vea lo que le mandó a decir. Vea lo que mandó a decir Esther, porque estaba muy cómoda. Vean. Entonces Esther dijo a Atag que le dijese a Mardoqueo, imagínese: ve y dile a mi tío, dile que está un poco chiflado, está un poco, no sé, que le haría daño, no sé, pero ve y le dices, ve, a usted léalo, por favor. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. En otras palabras, no me conviene. Tengo que proteger mi vida. Tengo que proteger mi comodidad. Mi castillo. Tengo que comodidad. Mira, mi doncella. Y así está la iglesia hoy. Muy confortable. Creen en la prosperidad, creen en sanidad, creen en bendición, pero no creen en el propósito con el cual Dios nos ha llamado a dar testimonio a nuestras familias. Donde quiera que estés, no solamente en la iglesia, en todo lugar. Tu testimonio es aquí y fuera de acá, en tu trabajo, en la escuela, principalmente tú tienes que saber que el ojo de Jehová te está mirando. Veamos esta mujer. No me conviene. Porque estaba cómoda ella. Estaba demasiado cómoda ella. Yo no me voy a complicar. Mi tío dice que tuvo una visión, pero yo estoy muy cómoda, ¿verdad? Y hay muchos en la iglesia que se les dice: ¿saben qué? Tenemos clases. ¿Quieren? No, ¿para qué? No, yo solo quiero ir a la iglesia. Yo no quiero. ¿Para qué clases? No, yo creo que no necesito esas cosas. ¿Para qué? Hay que ir a visitar allá a la familia, ver que los hijos están perdiendo, que los nietos, los sobrinos, no, pues, ¿para qué? Si la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¡No! La acción hay que ponerla. No podemos quedarnos cómodos. No podemos quedarnos cómodos. Si no, vea lo que dice: no podemos quedarnos cómodos.
La comodidad. En la comodidad te puedes hasta perder tú también. Vea, mire lo que dice. Me gustaría que analice y que vea. Esta historia está hablando de nosotros, de la conformidad de la iglesia, de la conformidad en la que ha caído la iglesia. ¿Usted ha escuchado? Pero vemos, por favor, veamos en el... No pienses que escaparás en la casa del rey como cualquier otro. La bendición que tú tienes, le está diciendo Mardoqueo, se te puede ir. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo, mire, la liberación vendrá para los judíos de cualquier otra parte, pero tú en la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora llegarás al reino. Imagínense lo que Mardoqueo le está diciendo a la reina Esther. Tú no vas a detener la bendición. Al contrario, tú vas a arruinarla por callarte. Y así vive la gran mayoría. Los hijos se están perdiendo, las familias se están perdiendo, la iglesia está inmadura, los lugares donde estamos, la asignación que tenemos nosotros, no la perdemos. La perdemos. Y claramente le habla el tío a Esther: para esto tú llegaste al reino. Todo lo que el rey hizo, lo hizo para colocarte en un lugar específico, para que cumplas con el propósito que es más grande que todos tus beneplácitos, que es más grande que todos tus deseos, que es más grande que todo lo que tú estás anhelando. Ese propósito y esa postura que cuando Mardoqueo la confrontó, entonces ve usted cómo sí sirve de algo, porque Esther reaccionó cuando el tío la confrontó y le dijo: pero ¿qué estás haciendo en esa comodidad? ¿Pero qué estás haciendo? Nosotros tenemos que decirle al que conoce la palabra de Dios, de decirle: todo lo que tú has recibido, lo has recibido de parte de Dios con un propósito. Con un propósito el Señor nos ha llamado. Él nos ha llamado con el propósito ¿de qué? Con el propósito de poder compartir con mi familia, con mis hijos, ser testimonios. ¿Por qué? Porque los errores, cuando estamos nosotros en el propósito, pero nuestros errores continúan a propósito, entonces haces caer tu familia, tus hijos, los hermanos en la iglesia. Pero ¿qué vemos? Vemos después la respuesta de Esther. Ve y reúne a todos los judíos. Ve y reúnalos. No coman, ayunen 3 días, noche y día. Yo también voy a ayunar con todas mis doncellas, dice. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Me gusta mucho eso. Ahí se levantó esta mujer. Esa es la iglesia. Es la iglesia. Si me muero, dijo. ¿Ves? Y en ese momento ella declaró una victoria eterna. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Porque nuestro enemigo es Satanás. Y la palabra nos revela que ¿quiénes son los que vencen al enemigo? La palabra nos revela. Veamos Apocalipsis 12. Veamos Apocalipsis 12, por favor. Vea lo que dice. No todos los cristianos han logrado vencer. Bueno, Apocalipsis 12. Vea, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué maravillosa palabra. Ve, qué maravillosa palabra. Es así como se vence el enemigo.
menospreciar. Es menospreciar el poder, la presencia de Dios. Es desestimar la gracia, la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros somos la novia. Nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo. Y la bendición de Él, de Cristo, está con nosotros. No podemos desestimar el poder. Nada debe ser más importante que obedecer a nuestro Dios, a nuestro llamado, a la presencia de Dios en nuestras vidas, la santificación. Porque miren, hermanos, la mayoría de las predicaciones no tienen fundamento. Muchos sobreestiman la esencia de la salvación, que es la santidad. Sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. No podemos nosotros perdernos. Veamos Marcos 8:31. Veamos. Es uno de los pasajes más fuertes de las Escrituras, hermanos. Posiblemente, veamos. Quiero que leamos esta cita. Veamos. ¿Ya tienen Marcos 8:31? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándolo a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pedro le decía: no te mueras, Señor, no te mueras. Imagínese. Y él le dijo: quítate, apártate, quítate, Satanás, porque tú piensas en lo terrenal nada más. Así le dijo Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: vengan desde este momento, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué le dijo? La iglesia ha olvidado este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Poderoso. Negarse a sí mismo literalmente quiere decir que no haya de mí, menos de mí, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ve, está claro. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué va a aprovechar? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendita palabra. Bendita palabra. ¿No es maravilloso? Debemos de morir a mis decisiones. Pedro le dice: Señor, ¿cómo vas a morir? No, si pudieras impedirlo. Y le dijo: quítate, Satanás, a Pedro. ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás siempre te dice: pon los ojos en lo terrenal. Te lo dice, te lo susurra y no te das cuenta. Y luego viene y vengan, le dice Jesús a todos: vengan. Quiero decirle algo. El que quiera salvar su vida, el que esté peleando por su vida, lo que va a hacer es perderla. Así lo dice. ¿Qué fue lo que le pasó a Esther? Él estaba cuidando su estatus, cuidando su bendición terrenal, cuidando los manjares. Y Mardoqueo le dijo: lo que vas a hacer, lo que tú vas a hacer es perder tu alma. Y vemos aquí, Jesús le dijo: si se llegan a avergonzar de mí, de mi palabra, de la obra, de la gracia, delante de los pecadores, entonces yo veo que está hablando ¿de qué? De tu testimonio, del evangelismo, de llevar la palabra, de llevar lo que Dios te ha dado a ti.
¿Cómo te vas a avergonzar? No podemos avergonzarnos, ¿verdad? Porque es clara la palabra. Si nos avergonzamos, Él se va a avergonzar de nosotros. La iglesia, generalmente en el camino que estamos, nos toca mucha batalla. Bueno, es difícil. ¿Por qué es difícil? Pero no imposible cuando nos depositamos en sus manos. Porque cuando tú peleas solo, entonces tú no puedes superar las situaciones. Pero cuando nos agarramos de la mano y ponemos todos los planes y los proyectos en manos de Dios, entonces comprender que dentro del plan de la redención, hermanos, todo lo que Él ha hecho por nosotros es algo que no podemos avergonzarnos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hemos recibido por gracia. Y lo que por gracia hemos recibido, llevar de gracia. Porque el estilo de vida y la gracia, la bendición de Dios en nuestras vidas, es un estilo de vida donde te muestra y te enseña que tú ahora eres una nueva persona y las cosas que antes habían en tu vida ya no las vas a seguir practicando, porque Él te ha levantado, te ha llenado, te ha restaurado. Pero esa obra es la que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica, primeramente en nuestras casas. Por eso dice predicar el evangelio a toda criatura, comenzando de nuestras casas, vecinos, alrededores y en todo el mundo. Dice, en todo el mundo es por todo lugar donde tú estés. No podemos avergonzarnos, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor porque nos dé a nosotros ese espíritu de autoridad, de poder, de seguridad, de convicción, y todo espíritu de cobardía que lo saque fuera, porque el amor de Dios echa fuera todo el temor. Entonces roguémosle al Padre, al Dios, al todo